Yo tengo que trabajar con las dos porque algunos tienen la gris, no todos tienen la nueva, ¿verdad? Entonces, los que tienen la nueva, de una vez les voy explicando cómo hacerlos en la calculadora nueva, pero el que tiene la gris, de una vez también vamos analizando los datos. En realidad todos son cálculos, pero la mayoría o las preguntas que salieron en ese examen no fueron tantos de cálculo, sino de analizar, que eso es lo que vamos a hacer hoy. De esa forma está analizado el folleto, en analizar, no tanto de calcular, pero sí analizar la información. Ah, bueno, gracias, profe. Ok, entonces, el mínimo, como les decía, eso sí tienen que saberlo muy bien, esos conceptos, es el menor de todos los datos. El máximo en una cierta cantidad de datos es el mayor de todos. Que era la moda, para que lo tengan presente, la moda era el valor que más se repite, el más frecuente, ¿verdad? Esa es la moda, que abreviado se denota con la M y la U. Media aritmética o promedio, esas dos son iguales. Media aritmética o promedio es la suma, cuando son datos no agrupados, es la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. Se denota, entonces tendríamos que sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos que hay. Eso se denota con la X y una rayita arriba, que así en la calculadora nueva va a salir una X y una rayita arriba, que es el primer dato que sale en la calculadora nueva, el primer resultado. La mediana es importantísimo saber que es el valor central de todos los datos, es la mitad de los datos. Se considera como un 50% de los datos, son sinónimos todos esos. Mediana es lo mismo que decir 50% o es lo mismo que decir mitad. La mediana se denota con la ME. El recorrido o rango o ámbito, como se le llama, es el máximo menos el mínimo. Generalmente sale como recorrido. Recorrido es el dato, es la diferencia del dato más grande con respecto al dato más pequeño. Eso es la mediana. Como les decía, en la nueva, si los que tienen la nueva, vamos a sacar esos datos, la media aritmética y la mediana, así las van a poder sacar en la calculadora. Y los cuartiles. Los demás datos sí hay que hacerlos a pie, ¿verdad? Igual con calculadora, pero hay que hacerlos a pie. Ahora, entre los cuartiles, que también estaba viendo las preguntas del examen que fueron, eh, se analizaron, ya no, hoy vamos a recordar cómo sacar un cuartil, pero como vino en el examen ya les dieron los cuartiles en la información, ¿cómo se llama? En una tabla organizada y solo era de analizar datos. Sí tienen que saber que el cuartil uno, cuartil de cuartos, ¿verdad? El cuartil uno, este, es el 25% de los datos, o menores a él. El cuartil 2, que es la misma mediana, corresponde a un 50% de los datos, o menor a ellos. Y el cuartil 3 equivale a un 75% o menor a ellos. Eso es la interpretación de los cuartiles. Por acá no escribí las fórmulas de cómo sacar la posición de un cuartil para los que tienen la calculadora gris, pero ya casi lo hacemos. Entonces, los que tienen la calculadora nueva, eh, creo que hay varios que tienen la nueva, ¿verdad? Sí, profe. Ujú. Y hay varios que tienen la gris, o sea, está variado. Entonces, vean, los que tienen la calculadora nueva van a ingresar al menú 6.1. Van a ingresar al menú 6.1. Menú, tecla menú 6.1. Ahí se activa el modo estadístico. Ya trabajo con la gris. Activan el menú 6.1. Y después de haber activado el menú 6.1, lo que tienen que hacer es ingresar los datos. Como el paso 2 sería ingresar los datos. Y recuerden, no, bueno, no sé si ya les habían enseñado esto o la compañera ya sabía hacerlo. Se van moviendo, se van a ir moviendo después de haber ingresado los datos, se van a mover con el igual, ¿verdad? Por ejemplo, aquí empiezan a agregar 91, le dan igual y así se van moviendo hasta el último dato, hasta llegar al último dato. Es importante para los de la nueva no es necesario, pero para la interpretación sí es necesario. Es importante que los cuartiles, o sea, la condición uno de los cuartiles es que debemos ordenar los datos para la interpretación, ¿verdad? Porque eh, para la digitación no es necesario porque la calculadora los puede hacer hasta desordenados, pero para la interpretación sí es bueno ordenar los datos. Ahora, los de la gris igual. El paso que van a hacer los de la gris es ordenar
datos. Es lo primero que van a hacer. En este ejemplo ya están ordenados los datos. El tercer paso que van a hacer los de la calculadora nueva es presionar la tecla opción, esta que aparece debajo de Shift y el 3. Y entonces ahí se despliega una cantidad de datos. Que el primer dato corresponde al promedio. Vean que hay una X con una rayita arriba. Yo ahí solo metí dos datos para copiar algo aquí, pero cuando ustedes hayan digitado todo, le dan opción 3 y aquí el primer resultado que aparece es el promedio. Y luego se van a mover con la tecla hacia abajo para encontrar los otros valores. Vean que con la tecla hacia abajo aparece la cantidad de datos. Bueno, en mi caso yo solo digité dos datos. El mínimo, cuartil 1, mediana, que es el mismo cuartil 2, cuartil 3, y hacia abajo hay otro dato más que es el máximo, pero eso se pueden sacar por deducción ahí, por lógica, ¿verdad? Pero esto es lo único que saca la calculadora nueva. La media o promedio, la mediana o o los cuartiles. Salen con el menú 1. Solo aquí anotando para los compañeros de la nueva qué es lo que tienen que hacer para que lo vayan intentando mientras yo estoy explicando a los compañeros de la calculadora gris cómo, Profe, ¿sí? lo único que no saca es la moda, ¿verdad? Lo único que no saca la moda, correcto, la moda hay que sacarlo individualmente, ¿verdad? O sea, a pie. Pero, digamos, a mí me han dicho como que la moda también era como a punta de ojo, que si uno veía que había ciertos números Ah, que se repetían mucho, era esa la moda. es que ese es el concepto de moda, el dato que más se repite. Entonces, Ujú. el dato que más se repite de una vez es la moda, no es difícil, ¿verdad? Tampoco es Sí, no, difícil. no es tan complicado. Exactamente. Entonces, vean, Bueno, para los compañeros nuevos, no, los de la calculadora gris, voy a trabajar los cuartiles sacando primero, eso es lo que voy a sacar, los cuartiles. En realidad me interesa el cuartil 1 y el 3, que es para sacar el recorrido intercuartílico. Pero no es difícil. O sea, los que tienen la calculadora nueva, cómo sacar un cuartil, se nos va a llevar un poquito aquí de tiempo, pero la fórmula que ustedes deben aprenderse, es que se los iba a enseñar de otra manera, pero hay un ejercicio con 7 datos y no sale el truco, entonces debo enseñárselos y matemáticamente. No les voy a enseñar todas las fórmulas, solo la primera, vean. Para sacar la posición del Q1 nada más. ¿Qué es la posición del Q1? La posición del Q1 es la que me indica dónde va a estar, nos va a indicar dónde va a estar ubicado el cuartil 1. Entonces, sí deben aprenderse la fórmula 1, que es un cuarto de n más 1, donde n representa la cantidad de datos. N es igual a cantidad de datos. Ahora, aquí partimos de que los datos ya están ordenados, pero si no estuvieran ordenados hay que ordenarlos. Ya aquí están ordenaditos, entonces vamos a sacar aquí lo que es la posición del cuartil 1. Posición del cuartil 1. En este caso, la posición del cuartil 1, esa es la fórmula para sacar la posición. No es el cuartil, sino la posición del Q1. Es un cuarto de n más 1. ¿Cuántos datos hay ahí? Bueno, hay 12 datos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es un cuarto n que corresponde a 12 datos. ¿Cuánto les da eso en la calculadora? También lo pueden hacer con 0,25 que equivale a un cuarto. Ahí me esperan un momentito los compañeros de la nueva mientras yo explico esto, los de la gris. Vean que eso dio 13 cuartos, ¿verdad? Nos interesa el decimal, 3,25. Pero una aclaración. Estoy con los de la calculadora gris, ¿verdad? Solo calculadora gris en este caso. Los de la nueva está al lado derecho el procedimiento para ingresar los datos. Ahora, 3,25, ¿qué significa eso? Eso significa que la posición del cuartil 1 va a estar ubicado exactamente en el dato 3, pero hay un decimal. Eso significa dato 3. O sea, contamos aquí 1, 2, 3. Estoy ubicado en el dato 3. Aquí en el dato 3. Pero hay un decimal.
no importa lo que dé el decimal, sin importar lo que da el decimal, ese decimal significa siguiente. O sea, agarremos el dato 3 y el siguiente, lo que significa. Entonces, ¿cuál es el dato 3? 92. ¿Y cuál es el dato siguiente? También 92. ¿Me van entendiendo ahí los de la gris? ¿O hay alguna duda? Profe, Sí, profe. yo quería ver si lo puede repetir. Vea, para sacar la posición del cuartil 1, la posición, no el cuartil. Ahorita vamos a sacar el cuartil, pero para sacar la posición necesitamos aplicar la fórmula 1/4 de n más 1. Es la fórmula que se aplica para sacar la posición del cuartil 1 de cualquier cantidad de datos. Entonces, 1/4 de n más 1. N representa la cantidad de datos, son 12 datos. Entonces ustedes lo que hacen es cambiar la n por 12. Lo digitan en la calculadora, eso les dio fracción y lo pasan a decimales. Puede hacer que les dé exactamente 3, entonces ubican el dato 3 y es lo único que había. 3 sería el cuartil 1, si me hubiera dado 3 cerrado, ¿verdad? Pero en este caso me está dando 325. Entonces, lo que ustedes tienen que hacerse como pregunta es, ¿debo ubicarme en el dato 3? Porque ese es el dato exacto. Pero, ¿qué significa el decimal? Porque no puedo discriminar el decimal o eliminarlo. Entonces, cualquier decimal, así les haya dado, digamos, 4,25 o 4,50, no importa, mientras dé un decimal, se ubican en la parte entera más el siguiente dato. Entonces, ¿cuál es la parte entera? El tercer dato, 3. O sea, estoy ubicado en el dato 3, que equivale a 92. Pero el decimal significa que también debo agarrar el siguiente. ¿Y cuál es el dato siguiente? O sea que el cuartil 1 va a estar ubicado entre el dato 3 y el siguiente. ¿Me comprenden? Dato 3 y siguiente. ¿Por qué estoy agarrando el siguiente? Porque tengo un decimal. Si el resultado de esta fórmula me hubiera dado 3 exacto, solo nos ubicamos aquí en el dato 3 y ese es el cuartil 1. Pero me está dando un 3 con coma 25. El 25 no dice nada, es el decimal. No importa el decimal que dé, sino que haya un decimal. Entonces debo agarrar también el siguiente dato. Y lo que hago es un promedio. ¿Un promedio qué? De los dos datos. ¿Cómo? Ahora sí, saco el cuartil 1. ¿Cuál es el cuartil 1? La sumatoria del dato 3 y el siguiente. O sea, del 92 más el 92. Dato 3 y 4 sería, ¿verdad? Porque el siguiente es el dato 4. Eso lo sumo y lo divido entre 2. Eso les va a dar 92. Específicamente el cuartil 1 es 92. ¿Alguna duda? Los de la gris. Ok, esa es la única fórmula que tienen que aprenderse. Hay fórmula para el cuartil 2, fórmula para el cuartil 3, pero no las van a memorizar. Vean lo que vamos a hacer ahora. El compañero que me dijo que repitiera sí comprendió. Sí, profe, gracias. Ok, ahora vean lo que vamos a hacer para sacar directamente la posición 2. Estas son posiciones. Ya lo de azul sí es el cuartil. Pero la primera línea en negro era la posición del 1. Ahora vamos a sacar la posición del cuartil 2. Pero vean qué fácil lo vamos a hacer. Vamos a agarrar el primer resultado de la fórmula 1, que es 3,25. 3,25 y simplemente lo multiplican por 2. ¿Por qué por 2? Porque queremos el segundo cuartil. ¿Cuánto les da eso? 3,25 por 2. 6,5. ¿Qué significa 6,5? ¿Me lo pueden interpretar? ¿Qué significa 6,5? Correcto, perfecto. Nos vamos a ubicar en el dato 6 y el siguiente. Así de fácil. Dato 6, ¿dónde queda el dato 6? 92, aquí era el cuarto, ¿verdad? Ahora vamos. 5, 6 y siguiente. Aquí está ubicado el dato 6 en el 93 y siguiente. O sea que ¿quién nos va a dar el cuartil 2? El cuartil 2 nos los va a dar el dato 93 sumado con el dato 95 y divide entre 2. ¿Cuánto les da eso? De 3 más 95 y entre 2. 94. Entonces 94. el cuartil 2 es 94. Ahora vamos a ver si me copiaron. ¿Qué hacemos para llegar a la posición 3? Multiplica por 3. No. El original siempre. El Ah, primero. ok. Ajá. Ok, entonces el 3 Agarran con 3. 25 por 3. Exactamente. Van a agarrar 3,25
y lo multiplico por 3. Y vean que no tuve que aplicar las fórmulas de la 2 ni de la 3, solamente estoy agarrando. Lo que sí tienen que aprenderse es cómo calcular, si saliera, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo por prevención nada más. Pero si saliera a calcular el cuartil 3, entonces agarran la posición del 1 y la multiplican por 3, por el triple, porque ocupamos la 3. ¿Y cuánto les da eso? 9,75. Interprétenme, ¿qué es 9,75? El 9 y el siguiente. Recuerden que este decimal, sin importar lo que dé, significa siguiente. Este decimal, sin importar lo que dé, significa siguiente. Entonces vamos a ubicarnos en el dato 9 y siguiente. Dato 9, 96 y el siguiente que es 97. Entonces sí, ahora sí ya podemos calcular cuartil 3. ¿Cuál es el cuartil 3? Es el dato 96. Repito, si nos hubiera dado solo 9, me ubico en el 9 y ese es el cuartil 3, ¿verdad? Pero en este caso me está dando 9,75. Me ubico en el dato 9 y el siguiente. Entonces el dato 9 es 96 y el siguiente es 97. Si lo sumamos y lo dividimos entre 2, ¿cuánto les da eso? 96,5. 96,5. Eso les va a dar. ¿Cómo lo ven? Ahora lo vamos a hacer en los de la nueva porque no lo hice con ellos, pero en la nueva sería menú 61, primer paso. Ingresamos todos los datos, 91, le damos igual, 91, le damos igual, 92, le damos igual, 92, le damos igual, 92 nuevamente, le damos igual, luego sigue un 93, le damos igual, sigue un 95, le damos igual, dos veces el 96, 96, 96, le damos igual, sigue un 97, le damos igual, sigue un 98, le damos igual, y sigue un 100 y le damos igual. Llegué al último dato, son 12 datos. Luego presionamos la tecla opción y el 3 y lo primero que aparece, el 94,41, es el promedio. No me lo están pidiendo acá, pero para que lo tengan presente. Flecha hacia abajo dice que el cuartil 1 era 92, lo que nos dio aquí el cuartil 1, 92. La mediana es 94 y el cuartil 3 es 96,5. Borran con AC y salen con mode 1 para los de la nueva. Entonces les queda claro a los de la gris cómo obtener los cuartiles al modo a pie, ¿verdad? Saco lo que sí deberían aprenderse, la posición del 1, que es un cuarto de n más 1. Eso no me da el cuartil, es la posición. Una vez que tengo la posición, bueno, nos ubicamos en lo que nos dé el resultado. En ese caso 3,25 es el dato 3 y siguiente. Se suman y se dividen entre 2. Y luego, siempre cada decimales vamos a tener que agarrar dos datos. Y luego el 3,25 lo multiplico por 2 para sacar la posición del cuartil 2. Igual me van a quedar dos datos, se suman, se dividen entre 2. Y el mismo 3,25 lo multiplico por 3 y eso me da la posición del 3. Pues igual agarro los dos datos y se suman y se dividen entre 2. Esos son los cuartiles. Me interesa acá, ya ahora sí todos juntos, sacar el recorrido. ¿Qué es el recorrido? El recorrido es lo mismo que ámbito, lo mismo que rango. No de funciones, ¿verdad? Sino de este tema. Eso era el máximo menos el mínimo. Y el máximo menos el mínimo, en este caso el máximo sería 100 y el mínimo es 91. Y eso es parte de la estadística, sacar la diferencia del dato mayor con respecto al dato menor. Eso les da 9. Eso es el recorrido. ¿Qué es el recorrido intercuartílico? Recorrido intercuartílico. Esas fórmulas sí tienen que aprendérselas. El recorrido intercuartílico es el Q3 menos el Q1. El Q3 nos había dado 96,5. Y a 96,5 le restamos el Q1 que nos había dado 92. Y eso les dio 4,5. 5. Ajá. Ese es el recorrido intercuartílico. Ahora vean, vamos a interpretar los datos, porque en el examen sí salió a interpretar datos. ¿Qué es la interpretación de los datos?
vámonos a, a la cantidad de arriba. Vean que más o menos aquí quedó el cuartil 1, más o menos aquí quedó el cuartil 2 y aquí quedó el cuartil 3, en esas rayas arriba. Vean que la información se nos está partiendo dividiendo en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Todas en partes iguales. Cada espacio quedó dividido por 3 números. Entonces, ¿qué es el cuartil 1? ¿Cómo se interpreta el cuartil 1? Bueno, el cuartil 1, hablamos en porcentajes. El cuartil 1 equivale a todos los datos que son menores o iguales que el 92. Ese era el cuartil 1. Entonces, la interpretación de este cuartil es que son los datos. Eso nos dio 92 acá, ¿verdad? Entonces, toda esa parte amarilla corresponde a un 25%. Cada parte va a ser un 25%. Vean que tenemos 4 partes ahí. Entonces, todos son de 25%. Ese es el 100% dividido entre 2. No porque acá hubiera un 100, ¿verdad? Sino que esto trabaja con porcentajes. Entonces, el cuartil 1 es un 25% de todos los datos. ¿Quién es ese 25%? El 91 y el 92. Son todos los valores que son menores o iguales que el 92. Recordemos que el cuartil 2 aquí nos había dado 94, era. Eso era el cuartil 2, 94. Este fue el Q1, aquí está ubicado el Q2, aquí está el Q3. Son 3 cuartiles que dividen toda la cantidad de datos en 4 partes. Entonces, para interpretar el cuartil 2, decimos que es la misma mediana, recordemos que es la misma mediana. Ese cuartil 2 va a dividir los datos en 2 50%. Quiere decir que un 50% van a ser datos menores o iguales que el 94, que es la línea celeste a la izquierda. Y el otro 50% que va desde el cuartil 2, o sea, de la mediana hacia la derecha, hasta el máximo, porque aquí el mínimo sería 91 y el máximo sería 100. Ese color naranja que equivale a la otra mitad es otro 50% de los datos. Pero ese 50% se interpreta como valores que son mayores a 94 o iguales a 94 en ese caso. ¿Me comprenden? Ahora, nos queda el cuartil 3. Lo va a hacer arriba. El cuartil 3 equivale a un 75% de los datos. Ese es el cuartil 3. ¿Dónde vamos a ubicar el 75%? Sería 25 más 25 más 25. Ahí hay un 75%. ¿Cuál sería la interpretación? ¿Cuánto nos había dado el cuartil 3? Bueno, el cuartil 3 nos había dado 96,5. Entonces la interpretación, la línea roja arriba significa que el tercer cuartil son, en porcentajes, son los datos o los valores menores o iguales a 96,5. Que eso comprende un 75% de los datos. Ahora, hay otro 75. Ustedes pueden visualizar porque ese 75 del cuartil 3 va desde el mínimo, o sea, desde el 91 hasta el dato donde cayó el Q3. Pero ustedes pueden visualizar otro 75% por ahí. ¿De dónde a dónde? Podrían visualizarlo. Desde el máximo hasta el cuartil 1 y existe otro 75% de los datos. Que va desde 92 hasta 100. Ya teníamos 2 50. Tenemos 4 25%. Tenemos 2 75%. Podría haber otro 50% de los dos que ya tenemos. Porque del mínimo hasta el Q2 hay un 50. Del Q2 hasta el máximo hay otro 50. ¿Y dónde podría haber otro 50? Q3, ahí existe otro 50%. Entonces vamos a tener 4 25%. Desde el mínimo hasta el Q1 hay un 25. Del Q1 al Q2 otro 25%.
Del Q2 al Q3 otro 25% y del Q3 al máximo, que es el 100, hay otro 25%. Son 4 25. 3 50, 2 75. Eso es lo que se va a presentar en el análisis de la información de estas cantidades. ¿Lo recordaron o nunca lo habían visto? Más o menos. Vamos a hacer otro, vean. Lo que más me interesa acá es que aprendan a analizar los porcentajes, a analizar la información. Como les dije, esto salió, si ustedes revisan el examen, eso salió en forma de analizar. Ya se los dieron todos en una tabla, ustedes solo analizaban. Ahorita los vamos a ver. Pero hagamos el ejemplo 2. El ejemplo 2 donde vamos a sacar de todo. Ejemplo, el mínimo de todos los datos. Vamos a agarrar este ejercicio como hacer una práctica de todos los conceptos. El mínimo, que es min, es el menor de todos los datos. El menor de todos los datos es 31. Luego vamos a sacar el máximo, que lo vamos a abreviar como max. El máximo sería el mayor de todos los datos. Tengan cuidado porque la información no está ordenada. El mayor de todos los datos sería 35. El rango, o sea, recorrido, que sería máximo menos mínimo. Recorrido que tiene la fórmula como máximo menos mínimo. Vendría a ser máximo 35. Ok, máximo 35 y mínimo. Repito, porque ahí vi que se conectaron más. En esta clase hoy es específicamente solo para colegios académicos. Los de técnicos, hay un examen ahí que se les pasó al chat para que lo vayan haciendo propiamente de la prueba FARO anteriores, de los diferentes que se aplicaron. Entonces, para que los vayan haciendo y la otra clase se integran ya. En la otra clase de la siguiente semana yo voy a trabajar las 2 primeras horas con los técnicos y la tercera hora solo con los académicos. En esas 2 primeras horas los académicos van a estar haciendo otro examen, mientras yo les explico el tema diferente a los técnicos. Y entonces para que lo tengan presente, si no hay en el grupo se lo escribimos para que lo tengan presente. Máximo, el mínimo es 31. Y 35 menos 31 les dio 4. O les tuvo que haber dado 4. También nos está pidiendo la moda. La moda, la calculadora nueva no la saca. Recuerden que la moda es el valor que más se repite. ¿Cuál es el valor que más se repite por acá? Vamos a tener 2 modas, ¿verdad? El 33. Que pueden haber 2 modas sin ningún problema. El 33 y el 34. Eso sería la moda. Habrá ocasiones donde habrá solo una moda y en este caso hay 2 modas. Es bimodal. 2 modas. 33 se repite 2 veces y 34 también se repite 2 veces. O sea que la moda es el 33 y el 34. Bueno, para el promedio, los que tienen la calculadora nueva pueden hacerlo en el menú 6.1. Ingresan los datos. Opción 3. Y y el primer valor es la del promedio. Recuerden que estar mencionando las 2 palabras promedio o media aritmética. Promedio o media aritmética, que significa lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer los de la gris para sacar el promedio o la media aritmética? Promedio o media aritmética. Es la sumatoria de los datos. ¿Cuáles datos? 33 más 34 más 31 más 35. Entonces van a sumar todos los datos que tienen, los de la gris. 32 más 33 más 34. Y me regalan ahí el resultado de lo que da esa sumatoria. Le dan igual y obtienen el resultado de esa sumatoria. Y ahora hay que dividirlo entre 7.
Son 7 datos, ¿verdad? No, profe, son 6. 6, 2, 4, 6, 7. 1, Profe, a mí 2, me dio 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto les dio? Falta un dato ahí, ¿verdad? Tal vez no sumaron un dato. 232 da. Ajá, 232 es la sumatoria. Ahora, los 232 se divide entre el total de datos, que son 7. Bueno, Y punto 14. 33,14 sería el promedio. Recuerden que el símbolo del promedio es la X con la barrita arriba. Los que tienen la nueva, como les dije, ingresaron menú 6.1, 33 igual, 34 igual, sucesivamente hasta el último dato, opción 3. Bueno, para los de la nueva, flecha hacia abajo, ahí mismo para aprovechar la información, flecha hacia abajo y van a la mediana, ¿verdad? Los que tienen la calculadora gris, para obtener la mediana tenemos que ordenar los datos. Pero bueno, no vamos a dejar la mediana un momentito ahí porque vamos a sacar los cuartiles. Y en los cuartiles ya tenemos la mediana, que es el cuartil 2. El cuartil 2 es la misma mediana. Entonces vamos a sacar de una vez los cuartiles porque el cuartil 2 me va a dar la mediana. Igualmente para los cuartiles debemos ordenar los datos. Para los de la gris, ¿verdad? Cuartiles, ordenamos los datos, que vendría a ser 31. Se recomienda que ordenen de menor a mayor. También se puede ordenar de mayor a menor, pero es más fácil de menor a mayor. Sería 31. El 32 está 2 veces. No, el 32 una vez. El 33 está 2 veces. El 4 también está 2 veces. Y por último estaría el 35. Ok, vamos a sacar la posición del cuartil 1. Estoy con los de la gris. Posición del cuartil 1. Era como fórmula 1/4 de n más 1. Entonces va a ser 1/4 de n, que equivale a la cantidad de datos. O sea, 7 datos. Más 1. ¿Cuánto les dio eso? 2. 2. ¿Qué significa el 2? Que el cuartil 1, ahora sí vamos a sacar el cuartil 1, que el cuartil 1 está ubicado en la posición 2. ¿Quién es la posición 2? Un único dato. 32. Ese es el cuartil 1. ¿Qué hago para sacar el cuartil 2? O sea, voy a poner acá a escribir P de posición del Q2, para que lo entiendan ahí, para no escribir toda la palabra. Posición del Q2, ¿qué hacemos? 2, que fue la posición del 1, se multiplica por ¿cuánto? 2. Por 2. ¿Cuánto nos da eso? 4. Quiere decir que el Q2, que es la misma mediana, en la calculadora nueva aparece MD. La simbología es ME, no importa. Está ubicado en el dato 4. Y el dato 4 sería exactamente el 33. ¿Y qué hago para sacar la posición del 3? Posición del Q3 sería 2, que es la posición del 1, este de aquí, pero multiplicado por 3. Eso da 6. Significa que ese está exactamente en el dato 6. Y el dato 6 está ubicado aquí, en el 34. Entonces el Q3 es 34. Y ahí tenemos los cuartiles. No sé, los de la nueva les dio lo mismo. Y los de la gris no es mucho, digamos, lo que sí tienen que tener clara es la fórmula de la posición 1. Si nos hubiera dado 2, algo, hay que agarrar el segundo dato y el siguiente. Después 2,5 lo multiplicamos por 2, va a dar 5, nos ubicamos exactamente en el dato 5. Y luego 2,5 por 3 nos va a dar 7,5, nos ubicamos en el dato 7 en el siguiente. Pero aquí nos dio exacto el valor. Entonces es único el valor, no hay que agarrar el siguiente. Sino si decía 2,
nos ubicamos en el dato 2 y ya ese es el Q1. 2 por 2 da 4 para para ubicarnos en la posición del 2, que es la misma mediana. Entonces, si es un único dato, nos ubicamos ahí directamente en el dato 4. Y el Q3 era la posición del 1 por 3, daba 6, y nos ubicamos directamente en el dato 6, que era 34. Si tuviéramos que sacar el recorrido intercuartílico, es el Q3, que es 34, menos el 1, que es 32. Pero aquí el ejercicio no nos estaba pidiendo el recorrido intercuartílico. Entonces, solamente trabajamos con los cuartiles. Ya ahí tienen la noción de cómo obtener los cuartiles. Veamos ahora algunos ejercicios. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Entonces, veamos algunos ejercicios de selección única, de modo de interpretación. Está en la página número, bueno, no importa, aquí está después de, bueno, llevamos la página 1, página 2 y página 3 sería esta. No sé por qué se me perdió ahí la numeración. Esta es la página 3. Entonces, veamos este ejemplo de la página 3. Dice, pero ya en modo de interpretación, observen que los datos ya nos los dieron en una tabla. Así fue como vinieron en el examen. Se los dieron en una tabla, les dicen que el mínimo es 15. Ya los datos están organizados, ya están procesados. El mínimo es 15. El Q1, el cuartil 1 es 17. El Q2 es 25, que es la misma mediana. El Q3 es 29 y el máximo es 46. Ahora, si nosotros tenemos que hacer la interpretación de esta información, voy a escribirla aquí como en una, como en una recta numérica más o menos, para que la misma información que está ahí clasificada en la tabla, la voy a ubicar aquí solo para repasar lo que era de los porcentajes. Es lo que me interesa en este caso. El mínimo es 15, más o menos por acá está 17, que equivale al cuartil 1. Por aquí está el cuartil 2, que equivale a 25. Por acá está el cuartil 3. Aquí no hay que sacarlos, ya se los dan. Es 29. Y aquí de último está el máximo. Aquí está el máximo, que correspondía a 46. Entonces lo que quiero es que vean cómo son los rangos. Porque como les decía, cuartiles son 3 nada más. Pero esos 3 cuartiles van a dividir toda la información en 4 partes. Desde el mínimo. Aquí vean, desde el mínimo hasta el Q1. Ahí existe un 25% de los datos. Eso equivale a un 25% de los datos. ¿Cuál era la interpretación de ese cuartil 1? Todos los datos que son menores o iguales a 17 son un 25%. Luego tenemos el otro 25% que va desde el cuartil 1 hasta el cuartil 2, o sea, hasta la mediana. No se les olvide que el cuartil 2 es la misma mediana. Ahí existe otro 25% de los datos. Esta es la mediana. Ahora, desde la mediana, o sea, el Q2 hasta el cuartil 3, ahí va a existir otro 25% de los datos. Recuerden que tenemos 4 25%. Y por último, lo que va desde el Q3 al máximo, ahí vamos a tener otro 25% de los datos. Y 4 25% nos tiene que dar el 100%. Ahora, las divisiones de los 50 son desde el mínimo hasta el cuartil 2. Ahí existe un 50% de los datos. La interpretación es que un 50% de los datos son valores que van que son menores o iguales al 25.
Eso es un 50% de los datos. El otro 50% son datos que van desde el 25 a más. O sea que otro 50% de los datos son mayores o iguales que 25. Ese sería el otro 50% de los datos. Y habíamos dicho que hay un tercer 50% por aquello de que quieran agarrarlos ahí en alguna trampilla. El otro 50% de los datos va ubicado desde el cuartil 1 hasta el Q3, porque son dos tramitos de 25. Eso, ¿cómo me doy cuenta que hay un 50? Porque sumen 25 más 25, eso les va a dar otro 50. Los dos 25 de arriba. Entonces aquí existe otro 50%. Ya vean que hay tres 50. Ahora, teníamos 275. ¿Dónde iban los 275? Los 275 van desde el mínimo hasta el Q3. Ahí existe un 75%. Va desde el mínimo hasta el Q3. Y el otro 75% ustedes tienen que ver lo que va desde el Q1. Va desde el Q1 hasta el máximo. Eso es el otro 75%. Que es la información que deben de tener muy clara. Entonces, como resumen o repaso, 4 25%, 3 50% y 2 75%. Dice la pregunta 1 en el recuadro 1 a la izquierda, ¿cuál es la menor edad que tiene al menos un estudiante? Bueno, para esta pregunta también puede decir cuál es la mayor edad que tiene un estudiante. Pero también les pudieron haber dicho que si en proposiciones que si 29 correspondía a la edad de un estudiante. Estos valores que están aquí, que son los cuartiles, no se toman para datos individuales, porque cuando ustedes les dicen menor es el mínimo, cuando les dicen mayor es el máximo. El mínimo es un único dato, el máximo también es un único dato. Entonces lo que son cuartiles no se van a tomar en cuenta para ver con certeza si una persona tenía, en ese caso, 17, 25, 29. Podría ser que sí, pero es que vean la situación aquí. Me voy a devolver un momento acá. Vean de dónde salió el 94, del cuartil 2 del ejemplo anterior. 94 era el cuartil 2, pero sus datos no eran 94, eran 93 y 95. Esos son notas. Entonces aquí ustedes les pudieron haber dicho ya en la información clasificada, 94 fue la nota de un estudiante. Bueno, con certeza no. Pudo haber sido que sí, pero con certeza no. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salió el 94? De un 93 y un 95. Y ni siquiera era 94. ¿Comprenden? Entonces, para decir que tenemos la certeza de algo, en este caso, si a ustedes les hubieran si a ustedes les hubieran preguntado que un estudiante obtuvo una nota de un 94, podría ser que sí, porque nosotros no vamos a tener la información ahí desglosada, sino que ya ordenada en datos agrupados. Entonces podría ser que sí, pero también puede ser que no. Entonces, como existen las dos posibilidades, no es con certeza. Lo que sí es con certeza, lo que siempre va a ser con certeza, es el mínimo y el máximo, porque esos datos no son procesados. En una tabla el mínimo es el menor de los datos y en una tabla es el mayor de los datos. En datos no agrupados el mínimo es un único dato, el menor de todos, y el máximo es el mayor de todos. Entonces ahí sí vamos a tener la certeza que eso equivale a una persona. Pero vean que el 95, el 94 salieron de dos personas, entonces no vamos a tener la certeza de que los cuartiles, cualquiera de los cuartiles, o no los van a tomar en cuenta para hablar de edades. En este caso, vean. En este caso, si a ustedes les hubieran dicho que una persona tenía 32 años, esto hablaba de temperaturas. Que una de las temperaturas fue 32 grados, es verdadero. Porque sí cayó en 32. Pero si a ustedes les hubieran dado la información clasificada, no están viendo de dónde están saliendo los datos. Entonces, lo único que se toma en cuenta para decir que una temperatura fue de tanto es el mínimo y el máximo, nada más.
que una nota fue de tanto, el mínimo y el máximo. Y en este caso la pregunta está orientada porque aquí eran las notas, las edades, ¿verdad? Entonces las edades de estudiantes de un colegio nocturno, las únicas que ustedes van a tomar en cuenta es la del mínimo y el máximo. A ustedes les pudieron haber engañado acá. Uno de los estudiantes, ya en proposiciones, no en directas, sino en proposiciones. Uno de los estudiantes tenía una edad de 17 años. No, porque está ubicada en el cuartil 1. Ni 25, que está ubicada en el cuartil 2, ni 29, que está ubicada en el cuartil 3. Solo pueden tomarse en cuenta el mínimo y el máximo cuando habla de edad o de temperaturas o de notas, pero de forma individual. Entonces, tal vez lo vean muy fácil acá, pero es la explicación del mínimo y el máximo. ¿Cuál es la menor de todas las edades? Bueno, concepto de mínimo. La menor de todas las edades es 15. Ahora veamos la segunda pregunta hacia abajo. Dice, considere las siguientes proposiciones. El 50% de los estudiantes tienen 25 años o más. ¿Qué me dirían ustedes? Aquí hay un 50%, desde el mínimo hasta el Q2 o la mediana. Son edades que son menores o iguales a 25, pero el otro 50 son edades que son mayores o iguales a 25. Entonces, ahí tengo los dos 50 nada más de la mediana, ¿verdad? El cuartil 2 es la misma mediana. Entonces, palabra clave, mitad 50% es equivalente a la mediana. Entonces, el 50% de los estudiantes tienen 25 años o más. Es verdadero. Es verdadera. El 25% de los estudiantes tienen 29 años o menos. No. Quien tiene 29 años o menos es todo este rango. Este rango que va 29 años o menos es todo este rango. Eso equivale a un 75%. Eso sería el cuartil 3. Un 75%. Personas que tienen 29 años o menos. 75%. O sea, la segunda es falsa. Para analizarlas todas. Y la tercera, ya sabemos que ahí la verdadera es solo la 1, porque ¿cuáles de ellas son verdaderas? Solo la 1, solo la 3, y ya tenemos que la 1 es la verdad, esa es la correcta, pero analicemos las otras. Al menos un estudiante, hay al menos un estudiante que tiene 50 años. No. Lo que tenemos con certeza es que hay un estudiante que tiene 46 años y otro que tiene 15. Y los demás edades no sabemos cuáles son, porque están ubicadas en el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Por lo tanto, la tercera también es falsa. ¿Alguna duda sobre eso? En el tercer recuadro dice, considere las siguientes proposiciones. El 75% de los estudiantes tienen 17 años o menos. Aquí vean, 17 años o menos es este rango. ¿Cuánto hay ahí? Con 17 años o menos. 50%. No. 20. Un 25, ahora un 25. Es que vean, desde el mínimo hasta el Q1 es un 25. Del Q1 al Q2, otro 25. Del Q2 al Q3, otro 25. Y del de Q3 al Q4, otro 25. Entonces, 17 años o menos equivale a un 25%. La primera es falsa. 50% de los estudiantes tienen 29 años o menos. ¿Cuánto equivale 29 años o menos? ¿A cuánto en porcentaje? 75%. Un 75%, por lo tanto, es falsa. Y la tercera, el 25% de los estudiantes tienen 17 años o menos. Eso sí es cierto. Este primer 25 equivale, tal vez se están equivocando por los cuadritos, ¿verdad? No son los cuadros los porcentajes, es de uno a otro. Desde el mínimo hasta el Q1 ahí existe un 25. No cuenten cuadros, sino la distancia que hay desde el mínimo hasta el Q1. Del Q1 al Q2, del Q2 al Q3 y del Q3 al máximo. Entonces la verdadera por acá sería, bueno, vamos a ver otra. Analicemos esta otra. ¿Cuál es aproximadamente la media aritmética de las alturas? Los de la gris tendrían que sumar
Háganlo ahí para ver cómo les va. Tendrían que sumar todos los datos y dividirlos entre el total de datos. Los de la nueva también. Pero si los de la nueva tienen la opción de ingresar a menú 6.1, ingresar los datos, opción 3. A ver cuánto les da. Ok, verifiquemos ahí todos y a todos les dio 179,42. Recuerden que media aritmética es lo mismo que promedio. Es la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. Tienen que ir sumando los de la gris uno por uno. 160 más 210 más 178 más 175. Ahí el orden no importa. 175 más 200 más 175 más 160. Bueno, hasta llegar a 180 y dividido. Ahí hay un total de 12 datos, ¿verdad? Le dan igual, Sí, dividen entre señor. 12. Ajá, Ahí 170. me dio lo mismo. Bueno, correcto Igual. entonces. Correcto. Vamos entonces ahí la opción B, ¿verdad? El recuadro en la derecha. Considere las siguientes proposiciones. La altura mínima es 175. No. No. La altura mínima es la menor. ¿Cuál es la menor de todas? 160. 160. La moda de 180. ¿Qué era la moda? El dato que más se repetía. No. No. Tenemos un 175, ¿verdad? Un 175 que equivale a la moda porque aparece 4 veces. Y la altura máxima es 210. Sí. Esa sí es verdadera porque es la mayor de todas. En este caso la opción C. Son conceptos básicos, ¿verdad? Toda esta información que deben de tener presente. En algún momento de estas tablas se las van a preguntar. Vamos a ver ahora. No sé, ¿tienen claro ese o quieren que hagamos este otro? O traten de... Hagamos otro, profe. Analicemos otro. Entonces vean, este les va a quedar de tarea. Es igualito al que hicimos ahora. Bueno, similar, con otros datos. Entonces dejémoslo ahí de tarea. Y vamos a trabajar esta otra información. Traten de hacer ustedes este de acá. Las dos preguntas que están ahí. ¿Lo tienen ya? ¿Cuál les dio la de la izquierda, la donde está el recuadro? Opción A. Recuerden que el recorrido intercuartílico es el Q3 menos el Q1. Eso es el recorrido intercuartílico. Q3 menos Q1. Pero está hablando de las mujeres. Y el Q3 de las mujeres equivale a 36 y el Q1 equivale a 26. O sea, 36 menos 26, eso les dio 10. Con respecto a la segunda pregunta, al lado derecho, la primera proposición dice que si el recorrido de los datos de las edades es mayor en las mujeres que en los hombres. Bueno, ¿cuál les dio esa pregunta a ustedes? La B, ninguna, vamos a comprobarla. Dice que si el recorrido de las edades de las mujeres es mayor que el de los hombres. Recordar que el recorrido es igual a máximo menos mínimo. Vamos a comparar mujeres con respecto a hombres. Mujeres máximo es 44 menos el mínimo que es 14. En los hombres el máximo es 48 y el mínimo es 18. 30, 30 es igual, por lo tanto es falsa. Dice que si el recorrido intercuartílico, le voy a poner aquí, escribir RI de los hombres, que es Q3 menos Q1, equivale a 18. El Q3 de los hombres es 38, menos el Q1, que es 22. Y 38 menos 22, eso les dio 16. Entonces la segunda proposición también es falsa. ¿Cómo? Me repite, no lo escuché. El anterior. El anterior era tarea. Ok, entonces vean. De eso se trata ese tema.
Vamos a analizar uno más para entrar a la parte de... bueno, aquí me interesa ver lo que es el promedio pero ponderado. Para ir luego ya a lo que es más o menos operaciones con conjuntos y ver un poco de probabilidad. Que en sí venía más probabilidad que estadística. Entonces vamos a ver un ejercicio más de estos. O vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a hacer de tarea también, para ver cómo están con este tema y lo analizamos en la siguiente clase. Inclusive si ustedes pueden hacerlo y enviarme ahí la respuesta. No, mejor lo analizamos para no hacer ahí tanto mensajes. La siguiente clase lo analizamos. Ok, ¿qué es la media aritmética? Es lo mismo que promedio, pero vamos a verlo de forma... Profe, Sí, ¿puede volver un poco en la tarea? Por favor. esa. Recuerden que el folleto se les envió ahí, Sí, ¿verdad? esa. Listo, gracias. Ok. Vamos a ver la media aritmética o promedio ponderado. O sea, media aritmética o promedio, pero de forma ponderada. El asunto aquí es que, recuerden que la media o promedio es la sumatoria de todos los datos dividido entre el total de datos. Pero, en la ponderada, es la misma situación, solo que vamos a tener datos agrupados. Entonces van a intervenir lo que es la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite algo. Y los datos. Entonces vamos a tener que combinar las dos columnas. Los que tienen la calculadora nueva yo no les recomiendo que la hagan porque los que tienen la calculadora nueva tendrían que activar dos columnas. Valeria, ¿ya me escucha o todavía no me... bueno, es que ahora estoy viendo el mensaje. Vean, los de la nueva, para activar las dos columnas y que las tengan activadas, si ustedes presionan Shift 93 igual, vean, si yo hago esto, los presionamos en las dos calculadoras Shift 93 igual, reseteamos completamente la calculadora y cualquier cosa que tuviéramos activada y guardada se borran. Todavía habría que empezar desde cero. Eso es para normalizar la calculadora. Pero para poder activar las dos columnas en los de la nueva, por eso les recomiendo que la hagan a pie. Si salieron tipo este ejercicio, porque si tienen eliminadas las dos columnas, no van a poder hacerlo. Ejemplo, para activar las dos columnas en el modo estadístico tienen que presionar Shift, menú, flecha hacia abajo, 3, 1. Con esas teclas se están activando las dos columnas. Observen. Shift menú, flecha hacia abajo, 3, 1, activaron las dos columnas. Si presionamos ahora menú 6, 1, entonces ya ingresamos con dos columnas. Eso es solo para sacar el promedio, solo les va a servir para sacar el promedio. Entonces yo les recomendaría que mejor lo hagan a pie si les pidieran sacar el promedio, la media, pero de datos agrupados. Porque es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es igual sumar todos los datos dividido entre el total de datos. El total de los datos se los va a dar siempre la frecuencia absoluta. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, familias son datos, hijos es la frecuencia absoluta. Porque aquí decía que se realiza una encuesta para determinar la cantidad de hijos que posee 4 familias. Entonces la cantidad de hijos es la cantidad de veces que se está repitiendo algo. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Cómo lo van a interpretar? 3 familias tienen 6 hijos. 4 familias tienen 4 hijos y ahí sucesivamente. Pero para poder sacar el promedio vamos a tener que multiplicar las dos columnas. 3 por 6 más 4 por 4 más 5 por 8 más 6 por 3 igual, y lo dividimos entre el total de datos, que sería la cantidad de hijos 21. Eso da 4,38. De aquí que vayan a ingresar eso a la calculadora nueva en las dos columnas, y si no las tienen activadas y se les olvidó cómo activarlas, puede hacer que se vayan a confundir. Entonces sí les recomiendo que mejor lo hagan de esta manera
tanto las nuevas como las grises. ¿Entendieron cómo sacar el promedio de datos ponderados? Ajá, se multiplican las dos columnas, se suman los resultados y se divide entre el total de datos. O sea, 3 por 6, no vayan sacando individualmente en la calculadora, háganlo así, digamos, voy a hacerlo directamente en la calculadora. No lo hagan apuntando el resultado 3 por 6, no, para ganar tiempo sería 3 por 6 más 4 por 4 más 5 por 8 más 6 por 3 y le dan igual. Eso dio 92. Y el proceso de la media o promedio es la misma, nada más que lo nuevo aquí es que estamos multiplicando una columna por otra. Entonces, dividido entre el total de datos, que el total de datos en este caso serían los hijos, 21. Suma esa columna. Y eso les da 4,38. Ok, pero hay otro promedio, vean, este otro ejercicio que viene por acá. Resulta que es lo mismo. Es una información de datos agrupados, pero ahora vienen en rangos, intervalos. Dice, la siguiente tabla muestra las horas que invierte un grupo de amigos a escuchar música semanalmente. Y vean que las horas van en rangos de 4 a menos de 6, de 6 a menos de 8 y de 8 a 10. Cantidad de amigos, bueno, 2 amigos ¿cómo se llama? Escuchan música de 4 a menos de 6 horas. 3 amigos escuchan música de 6 a menos de 8 y 5 escuchan entre 8 y 10. Pero nos está pidiendo el promedio, o sea, la media. ¿Qué hacemos para calcular el promedio de esta información que viene a través de intervalos o viene en rangos? Entonces, lo que vamos a hacer es primero sacar el punto medio de las horas. El punto medio se llama mitad. Punto medio es lo mismo que mitad. ¿Y cómo sacamos una mitad? Bueno, sumando los dos datos de cada rango, aquí voy a escribir PM. PM es punto medio, que sería sumar el x1 más el x2, dividirlo entre 2. O sea, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar el PM de cada uno. ¿Qué es el PM? La sumatoria de 4 más 6 repartido entre 2. Mentalmente lo hacen. 4 y 6, 10 dividido entre 2, 5. 5 es el punto medio de ese rango. Lo mismo vamos a hacer con los otros. 6 más 8 son 14. Y dividido entre 2, 7. Cualquiera podría decir, es el número que sigue entre 4 y 6. Sí, pero si los rangos son más alejados, ejemplo que digan de 4 a 10, ya no es el dato que sigue. Por eso es que tienen que aprender a sumar los dos datos que les dan y dividirlo entre 2. ¿Me entienden esta parte? Ahora, 8 más 10, 18. Dividido entre 2, 9. Es el paso 1 adicional que tienen que hacer para luego hacer lo que hicimos en el anterior. Ahora sí, saquemos el promedio. ¿Cómo vamos a sacar el promedio? Bueno, primero saquemos el total. ¿Quién les va a dar el total? ¿De qué hablaba? De amigos. Bueno, esta es la frecuencia absoluta. La sumatoria es 2 más 3 más 5. Ese es el total. El total de amigos son 10, la cantidad de personas. Está dando esta columna, el total. Entonces, manualmente todos, que es la recomendación, sería 5 multiplicado por 2 más 7 multiplicado por 3 más 9 multiplicado por 5. ¿Cuánto les da ese total? Directo en la calculadora. Ahí 5 por 2 más 7 por 3 más 9 por 5. Hacen una pausa, le dan igual. No lo hagan seguida la división, le dan igual. ¿Cuánto les da eso? 76. Y ese 76 lo dividen entre el total de datos, que era la cantidad de amigos, o sea, 10. 7,6. 7,6 sería el promedio de horas. ¿Está claro el tema? Bueno, ese es el otro promedio. Vamos a dedicar esto que queda de tiempo a probabilidades. Por aquí hay otro ejercicio similar. Ustedes lo pueden practicar en casa.
Pero ahora vamos a dedicar a el tiempo que queda probabilidades. Pero antes de ver probabilidades tenemos que ver operaciones con conjuntos. Bueno, primero ver qué es un espacio muestral. El espacio muestral son todos los resultados que se podrían obtener. Y dice que se denota con la letra E. Ejemplo, en lanzamiento un dado, el espacio muestral, todos los elementos que puede tener un dado son 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el espacio muestral sería del 1 al 6. Eso es un espacio muestral. ¿Qué es un evento? O recordar que era un evento. El evento es un subconjunto del espacio muestral, una parte del espacio muestral. Ahora, por acá nos dice que los eventos se denotan con letras mayúsculas. Vamos a ver, estos recuadros que están aquí son operaciones con conjuntos. La U significa unión. La unión es todo. Aquí vamos a ir trabajando con claves. U es unión y la unión, la clave que vamos a usar es todo. ¿Qué es todo? Todo lo que le pertenezca a ambos conjuntos. Eso es la unión. Los elementos que le pertenecen a ambos conjuntos. Todo. Luego tenemos la U como al revés. Eso significa intersección. La clave que vamos a usar en intersección es los iguales. Los iguales o elementos que hay en común de ambos conjuntos. ¿Qué hay en común en este dibujo? Bueno, la parte donde los dos conjuntos se intersecan. Esa parte morada son elementos que le pertenecen a ambos conjuntos. Esa es la intersección, o sea, los iguales de ambos. Y el último conjunto se llama, esa es la notación de complemento. El conjunto A es la parte blanca. El todo es la parte blanca más la parte amarilla, o sea, todo el rectángulo, incluyendo la parte blanca. Eso es el todo. A ese todo se le llama universo. Pero el conjunto A es solo el circulito blanco, que es una parte del universo. El complemento es todo lo que no le pertenezca al conjunto A. Todo lo diferente del conjunto A. Eso es el complemento. O sea, lo que le hace falta al círculo para convertirse en el todo. ¿Comprenden? Claves que podríamos usar aquí. Lo diferente, lo contrario de lo que nos dan. Ya ahorita lo hacemos. Entonces, unión significan todos los elementos, intersección los que hay en común entre ambos y el complemento serían los elementos que no están en A. Y aquí tenemos un ejemplo para visualizar los tres conceptos. Se lanza un dado 2 veces. Determine la unión, intersección y el complemento de A de los siguientes eventos. Entonces, el evento A es que salga un número par. Entonces, número par del dado, 2, 4, 6 y 6, nada más. Ese es el evento A. 2, 4, 6. El evento B pertenece que salga un número mayor que el 3. Cuando dice mayor que el 3 no incluye 3. O sea, mayores que 3 en el espacio muestral sería 4, 5, 6. Eso es el evento B. Entonces, si nos piden la unión de A con B, la unión es todo. ¿Y qué significa todo? Todos los elementos en un mismo conjunto, todos los elementos de A y B en un mismo conjunto. O sea, agarren todos los pares y todos los mayores que 3 y hacen un solo conjunto. Los repetidos se escriben solo una vez. Entonces, observen que aquí la unión de A y B son todos aquellos elementos que le pertenecen a A, pero también le pertenecen a B. ¿Quiénes son? El 2, que solo es de A. El 3, estamos hablando de la unión, ¿verdad? Unión de A y B. Aquí hay un errorcito porque recordemos aquí que el A eran los pares. Los vamos a escribir aquí para que no se confundan. ¿Cuáles son los pares? 2, 4, 6.
y el B eran los mayores que el 3, no incluye el 3. Entonces sería el 4, el 5 y el 6. ¿Qué sería la unión de A con B de esos dos conjuntos? Es hacer un solo conjunto de A y B. 2, 4, 5 y 6. Eso sería la unión de A con B. ¿De acuerdo? Todos los de A y todos los de B en un solo conjunto. Sí, estamos bien con eso. Ajá, no se cuenta el 3 porque tiene que ser mayor que 3. Si dijera mayor o igual que 3, ahí sí contamos el 3. Ok, gracias. Ujú. Ahora, la intersección. ¿Cuál es la intersección? Los elementos que hay en común entre ambos conjuntos, de estos dos conjuntos que nos están mencionando acá. ¿Cuáles son los elementos iguales de ambos conjuntos? 6. Solo el 4 y el 6. Eso sería la intersección de los dos conjuntos. Y nos están pidiendo el complemento de A. La C arriba significa complemento, pero nos piden el complemento de A. Vean lo que deberían hacer. Esto es complemento de A. ¿Qué deberían hacer para sacar el complemento de A? En el universo, que es el espacio muestral es donde están todos los elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y A correspondía al evento. A eran los pares. 2, 4, 6. Entonces, el complemento es todo lo que no sea A. Ejemplo, si A son pares, ¿cuáles son los elementos que no son pares? O sea, que no le pertenecen a A. 1, 3 y 5. 1, 3 y 5, o sea, los impares, ¿verdad? Eso sería el complemento. Otra forma de hacerlo es que ustedes tachen del universo los elementos que le pertenecían a A. ¿Qué elementos les pertenecían a A? El 2 lo elimino del universo. El 4 lo elimino del universo. Y el 6 lo elimino del universo. Lo que queda, eso corresponde al complemento. O sea que el complemento de A corresponde al 1, al 3 y al 6. Otra forma de hacerlo. Elimino lo que les pertenecen a A y lo que queda, eso se convierte en el complemento. ¿Me entendieron? Todos no me escuchan. A ver la compañera si sale y vuelve a ingresar. Tal vez es el ¿cómo se llama? El internet. Sí, profe, a mí me pasó antes. Yo tuve que salirme y volver a entrar porque no me escuchaba. Puedo hacer eso. Salga la compañera y vuelve a ingresar. Ya ingresó la compañera. ¿Cómo le está yendo ahora? Bueno. Eso era un pincelazo, ¿verdad? Ahorita los aplicamos. Ya en ejercicios de probabilidad. Vamos a ver este concepto que es importantísimo. En la probabilidad, ¿a qué se le llaman eventos mutuamente excluyentes? Bueno, vean el dibujo para no hablar de tantos conceptos. Mutuamente excluyentes son aquellos conjuntos o eventos que no tienen nada en común. Esos son mutuamente excluyentes. Si ya, ejemplo aquí, vean en el anterior, la intersección no podrían ser mutuamente excluyentes porque sí tienen algo en común. Mutuamente excluyentes que no tengan nada en común. Si ya tienen algo en común se llaman no excluyentes. ¿Me entienden? O sea, los conjuntos que no se relacionan entre sí, que no tienen nada en común, o sea, que no tienen elementos iguales, se llaman mutuamente excluyentes. O sea, no hay una intersección entre ellos. Ejemplo, lanzamos un dado de 6 caras y consideramos los eventos. 1. Obtener un número par. Bueno, obtener un número par sería 2, 4, 6. El otro evento, el B, dice que es obtener un número impar. O sea, el 1, el 3 y el 5. Y hablemos de primos. Creo que en admisión les hablaron de primos. Verá, ¿cuáles eran los primos? Los números que tienen solo dos divisores. Y esos números que tienen dos divisores es el 1 y el mismo número, nada más.
Pero hablando del dado, que en el dado solamente tenemos 6 elementos, los primos en el dado sería el 2 como el único primo par. El 2 es solo divisible, solo se puede dividir entre 1 y entre el 2. El 3 se puede dividir entre 1 y entre el 3. Y el 5 se puede dividir entre 1 y entre 5. Por eso es que solo esos números en el lanzamiento de un dado son primos, el 2, 3 y 5. Entonces, primos en el lanzamiento de un dado, el 2, 3 y 5. Dice, ¿cuáles de esos eventos son mutuamente excluyentes? ¿Cuáles conjuntos serían mutuamente excluyentes? Bueno, ahí tenemos la respuesta, pero ¿por qué? ¿Por qué el A y el B son mutuamente excluyentes? Bueno, porque no tienen nada en común. A son pares y pares no pueden ser impares. O impares no pueden ser pares. O sea, lo de A y B no tienen nada en común. Pares son pares, impares, impares. Esos son mutuamente excluyentes, A y B. ¿Comprenden? Pero Sí, si ya combinamos el A con C, ¿qué relación, o sea, qué hay en común entre A y C? Entre A y C está el 2 en común. Entonces el A y C no pueden ser mutuamente excluyentes. ¿Qué relación tiene B y C? ¿Qué hay en común entre B y C? El 3. B y C dijimos, ¿verdad? Y el 5. 3 y 5. Resulta que B y C tampoco pueden ser mutuamente excluyentes. O sea, se llaman no excluyentes. Mutuamente excluyentes que no tengan nada en común. El único que es mutuamente excluyente es el A con el B, porque no se relacionan entre sí. Solo es un concepto, ¿verdad? Para que vieran para que entendieran el concepto de mutuamente excluyentes. Vamos ahora sí a lo que es probabilidad. ¿Qué es probabilidad? Sean ahí los eventos A, B y E. Recuerden que los eventos se le dan el nombre con letras mayúsculas. Vamos a usar ¿cómo se llama? La fórmula de un matemático, porque hay varias formas de sacar probabilidad, pero se llamaba Laplace en español. Entonces, ese matemático dijo que la probabilidad de un evento era los posibles casos entre el total de casos. Así es como vamos a obtener la probabilidad de cualquier evento. Dice, ¿cuál es la probabilidad que salga el 6 al lanzar el dado al aire? Entonces la pregunta que tienen que hacerse para saber quiénes son los posibles casos es ver cuántas veces aparece el 6. Lanzo el dado. ¿Cuántas veces puede aparecer el 6? Una. Una vez. Solo hay una cara del 6. Entonces la probabilidad de que salga el 6 es 1 de 6. Posibles casos. 1. ¿De cuántos? De 6. En el caso de todas las caras tienen la misma probabilidad. Todas van a tener una de 6. Que salga el 5. 1 de 6. Que salga el 4. 1 de 6. Que salga el 1. 1 de 6. Que salga el 2. 1 de 6. ¿Comprenden? Todas las caras de un dado van a tener la misma probabilidad. Así es como vamos a sacar las probabilidades. Por aquí hay dos formulitas importantísimas. La primera yo le llamo la fórmula corta. Probabilidad de la unión para eventos que son mutuamente excluyentes. ¿Qué eran mutuamente excluyentes? Que no tienen nada en común. No tienen nada en común. Cuando ustedes les pidan que saquen, ya aquí esas fórmulas se aplican para operaciones con conjuntos. Ya eso sería entre varios conjuntos, son operaciones. Entonces a ustedes les dicen que obtengan la probabilidad de la unión de dos eventos que son mutuamente excluyentes. Lo único que van a sacar es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Eso me da la unión
de dos eventos que son mutuamente excluyentes. Simplemente sumo la probabilidad de A más la probabilidad de B. El problema es cuando hayan conjuntos que tengan algo en común, o sea, los que son mutuamente no excluyentes. Recuerden que los mutuamente no excluyentes son aquellos que tienen algo en común. Para poder sacar la probabilidad de la unión de esos dos conjuntos, vamos a tener que sumar la probabilidad de A más la de B, pero quitarle la intersección de ambos conjuntos. Recuerden que la intersección de ambos conjuntos son los iguales. Esto sería la probabilidad de los iguales menos la probabilidad de los elementos que son iguales. Probabilidad de A más B menos los que son iguales. Ahora vamos a ver cómo es que se usan las dos fórmulas. Voy a saltarme este ejemplo, porque se los voy a explicar más adelante. Vamos a irnos a vean. Aquí ya vamos a empezar a aplicar probabilidades. Bueno, este primer ejemplo de esta página es que el otro está resuelto. Ustedes lo pueden analizar ahí, por eso me lo brinqué. Vamos a hacer aquellos que no están resueltos. Entonces, en este caso, esos se llaman diagramas de Venn. Los vimos en funciones, diagramas de Venn. El rectángulo representa el espacio muestral, o sea, es el que contiene a todos los elementos. A corresponde al evento, a un conjunto que sería el evento A, y B sería el segundo conjunto que corresponde al evento B. Pero entre A y B hacen todo el espacio muestral. Si a ustedes les dicen cuáles son los elementos del conjunto A, bueno, son todos aquellos que le pertenezcan al círculo que encierra A. Y el círculo que encierra A es el 1, el 3 y el 5. Esos son los elementos que le pertenecen a A. Si a ustedes les preguntaran cuáles elementos les pertenecen solo a A, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que le pertenecen solo a A? 1 y 5. 1 y 5. Que le pertenecen a 1, 3 y 5, pero que le pertenezcan solo a, vean la palabra solo, a es el 1 y el 5. Elementos que le pertenecen a B. ¿Cuáles son los elementos que le pertenecen a B? 3, 4, 6 y 2. Pero que le pertenezcan solo a B, es 4 y 6, ¿verdad? Está bien. Ahora, elementos que le pertenezcan a ambos. 3. El 3. Entonces, ¿cuál sería la unión de A con B? En el primer ejercicio, bueno, todos los que le pertenezcan a A y todos los que le pertenezcan a B. O sea, desde el 1 hasta el 6. Eso sería la unión. Todos los elementos de A y todos los de B. Si hay algunos repetidos, solo se escribe una vez. ¿Cuál sería la intersección entre los dos conjuntos? Bueno, los elementos que hay en común en ambos. Recuerden que eran los iguales, la clave de intersección. O sea, solo el 3. ¿Cuál sería el complemento de A? Vamos a eliminar aquí esto. ¿Cuál es el complemento de A? 4, 2 y 6. ¿Qué hacemos para sacar el complemento? Eliminen todo lo que le pertenezcan a A. Y lo que queda, que es el 2, el 4 y el 6, eso sería el complemento de A. ¿Cuál es el complemento de B? 1 y 5 nada más. 1 y 5, sí, el 3 Ajá, es parte del B. el 3 es parte del B. Entonces, para sacar el complemento de B, eliminen todo lo de B. ¿Y qué es lo que queda? El 1 y el 5. El complemento de B es 1 y 5. Ok, vean qué interesante esta otra. Dice, de la intersección entre A y B, ¿cuál es su complemento? O sea, el complemento de la intersección entre A y B. Correcto. ¿Qué hizo la compañera? Ya teníamos... Quitar lo que estaba en la intersección. Exactamente. Bueno, la intersección ya la tenemos aquí, vean. Ya la habíamos sacado aquí. ¿Quién es la intersección entre A y B? 3. ¿Cuál es el complemento de esa intersección? Todo lo que no sea el 3.
Y todo lo que no es el 3 es el 1, 2, 4, 5 y 6. Lo único que no lleva esta intersección es ese complemento es el 3, porque me están pidiendo el complemento de la intersección. Y el complemento de la intersección son todos aquellos elementos que no le pertenezcan a la intersección, o sea, al 3. Todos aquellos que no sean 3. Ese es operaciones con conjuntos. ¿Hay alguno que tenga alguna duda sobre esto? La compañera. Vamos de nuevo aquí muy rápidamente. Unión es todo lo de A. U significa unión. Entonces, con respecto a la unión, usted tiene que agarrar todos los elementos de A y todos los de B. Todo lo que esté en este rango entre A y B. ¿Qué está entre A y B? Recuerden que U significa todo. Todo lo de A, todo lo de B. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Qué se me hizo la compañera? ¿Esa sí entendió lo de la unión? ¿Qué se me hizo la compañera? ¿Está ahí? Que me había dicho que no. ¿O era que me había dicho que no habían dudas? Entendí Yo mal. creo que era que no tenía dudas. Ah, bueno, vamos a otro ejercicio. Ya vamos entrando a probabilidades. Aquí ya estamos en probabilidades. Observen. Para responder los ítems 2, 3, considere la siguiente información sobre 4 cajas con balones de distintos colores, tal como se especifica a continuación. Lo importante es que ustedes sepan sacar probabilidades. Entonces dice, para obtener la mayor probabilidad, aquí la frase clave es mayor probabilidad, o sea, la mayor de todas. Para sacar la mayor probabilidad de extraer al azar un balón de color blanco o azul, aquí vamos a integrar algunas claves. Vean, cuando aparece la palabra O, significa más. Pero habíamos dicho que unión es igual a todo. Eso es en operación de conjuntos. En probabilidad, la unión significa O, que es lo mismo que significa sumar. Esas son las claves de unión. En probabilidad, O significa sumen. O sea, ¿qué vamos a sumar? Vamos a sacar la probabilidad de que el balón sea blanco o azul. O sea, blancos más azul. Es lo que deben entender. Y cuando se hable de intersección, en probabilidad estoy hablando los trucos para intersección, para probabilidad, ¿verdad? Intersección, la clave de intersección es I. Recuerden que que intersección eran los iguales, pero en probabilidad intersección significa I. Bueno, entonces, para obtener la mayor probabilidad de que el balón sea blanco o azul, ¿qué número de cajas debe elegirse? Entonces vamos a tener que ir sacando el total de cada caja. ¿Cuánto suma la primera caja? Siempre debemos tener los totales de todas las cajas. 5, 3, 8 y 4, 12. 15 y 6, 21 en la segunda caja. 6, verifiquen ustedes, 6 de la tercera caja y 8 de la cuarta caja. ¿Estamos bien con eso? Que esos son los totales de cada caja. Porque recuerden que la probabilidad es posibles casos entre los totales. ¿Sí estamos bien con eso? Sí, señor. Ahora, que sean blancos o azules, tienen que sumar posibles casos, serían blancos más azules. Blancos en la primera caja son 4 y azules en la primera caja son 3. O sea que tenemos que sumar 3 y 4. 3 y 4 son 7, de un total de 12. En la segunda caja, 5 y 6. 5 y 6 suman 11, de un total de 21. En la tercera caja, 3 y 2 son 5. 5 de un total de 6. Y en la cuarta caja son 6 y 1. 6 y 1 suma 7. Casos posibles. Entre el total que es 8. La recomendación es que lo pasen a decimales. Es más fácil analizar un decimal que estar viendo una fracción. Entonces, ¿cuánto les dio la primera? 7 dividido entre 12. También traten de utilizar, vamos a ver cuántos decimales nos da esta. Vean, nos dio 2 decimales.
Entonces, 0,58 la primera, usemos dos decimales. 11 entre 21 da 0,52. 5 entre 6, 0,83. Creo que aquí no vamos a tener problema con los dos decimales. Y 7 dividido entre 8. Todas las probabilidades tienen que ser 0, 1 o estar entre ese rango, entre 0 y 1. No pueden pasarse de 1. 0,87. ¿Cuál es, en dónde queda la mayor probabilidad? ¿En cuál caja? En la caja 4. En la caja 4. 0,87. En la caja 4. Pero ahora nos está pidiendo el ejercicio 3 que la caja donde existe menor probabilidad de extraer. Ahora vamos con la de menor probabilidad. Caja donde existe menor probabilidad de obtener un balón que sea rojo o blanco. Rojo o blanco. Hacen lo mismo, ¿verdad? Solo que ahora suman rojos más blancos. En la primera caja, rojos más blancos son 5 y 4, 9. 9 de 12. En la segunda caja, rojos más blancos son 16, pero de 21. En la tercera caja, rojos más blancos serían 3 de 6. En la tercera caja, rojos más blancos serían 1 y 1, 2, 2 de 8. Observen que la primera les da 0,75. La segunda les dio 0,76. Ustedes verifican. Vamos a tener problema con la tercera. Vean, la tercera le da 0,5. Aquí hay un problemita. Siempre que haya alguno con dos decimales, hay que comparar con dos decimales. ¿A cuánto equivale 0,5? Bueno, 0,5 es lo mismo que estar viendo 0,50. Le agregan un 0. Porque si ustedes digitan en la calculadora 0,50 es lo mismo que 0,5. Entonces, cada vez que a nosotros nos dé un resultado de un decimal solo 1, con un decimal le agregan un 0. 0,1 es lo mismo que 0,10. 0,3 es lo mismo que 0,30. 0,8 es lo mismo que 0,80. Pero eso es en el caso cuando nos da la calculadora un único decimal. ¿Comprenden? Y esta última da 0,25. Si no hubiéramos hecho eso de agregarle el 0 por ser 0,50, más bien esa era la que nos iba a quedar como menor. Pero la menor de ellas también se ubica en la caja 4. Coincidencia que también diera la caja 4. ¿Sí lo tienen claro ese ejercicio? Bueno, ahí les va a quedar una de tarea, el 3, 4, 5. Muy similar a este. Para abarcar ahí otros temas. 3, 4, 5. Tarea. Vamos a trabajar acá en este ejercicio que dice, vean cómo se interpretan las propiedades, cómo vamos a interpretar las propiedades en diferentes ejercicios. Dice acá, 7, 8, 9. Para responder los ejercicios 7, 8, 9, considere la siguiente información. El espacio muestral E está dado por 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21. No van seguidos, ¿verdad? Tengan cuidado ahí. Todo esto que corresponde a E se clasifica como el espacio muestral. Si tuviéramos que sacar el complemento, sería el universo. El espacio muestral es lo mismo que el universo. En este caso, ¿verdad? Donde cada uno de sus elementos corresponden a un experimento aleatorio. Asimismo se definen los siguientes eventos. Dice, A es obtener un número par. Bueno, son los pares de ese espacio muestral. Los vamos a ir clasificando por acá. ¿Cuáles son los pares de ese espacio muestral? El 6, es bueno que los escriban. El 10, el 12, 18 y 20.
esos son los elementos que corresponden a los pares de ese espacio muestral. O sea, el evento obtener un número par es 6, 10, 12, 18 y 20. Obtener un número primo en ese espacio muestral son aquellos que son divisibles por el 1 y el mismo número. Que sean primos por acá es el 3, el 5, el 7, el 13, 15 no, porque 15, primo no significa impar, recuerden. El 15 es divisible por el 1, por el 15, por el 3, por el 5, eso se llama un número compuesto. El 21 tampoco, entonces los primos serían de ese espacio muestral solamente el 3, 5, 7 y 13. Obtener un número que sea mayor que 12 corresponde, mayor no incluye el 12. Sería el 13, el 15, el 18, el 20 y el 21. Esos son valores mayores que el 12. Y obtener un número que sea divisible por 5, bueno, va de 5 en 5. Es ir agarrando los números del espacio y dividiéndolo entre 5. Para que sea divisible por 5, recuerden que la regla era que termine en 0 o en 5, ¿verdad? Esa es la regla divisible por 5. O si no, agarren la calculadora y empiecen a dividir los números entre 5 a ver cuáles dan exactos. Pero reglas divisibles entre, la regla o la regla de divisibilidad entre 5 es que termine en 5 o en 0. O los llevan de 5 en 5, así de fácil. Serían 5, 10, 15 y 20. 5, 10, 15, 20 corresponden al evento obtener un número divisible por 5. ¿Tienen claro los eventos? Bueno, ¿por qué los tenemos que escribir? Porque de acuerdo a eso hay que responder las siguientes preguntas. ¿Qué entienden ustedes en la primera proposición? ¿Cuál sería la interpretación de esa proposición? Dice que si la intersección entre A y B es 0. Bueno, una intersección de dos conjuntos es 0. Lo vamos a escribir así, vean, para que ustedes vayan. Aquí no es calcular ninguna probabilidad ni sacar ningún resultado, sino que es ver los eventos. Yo les voy a agregar la siguiente nota. No necesariamente solo entre A y B, puede ser entre cualquier conjunto. Entonces, la intersección entre dos o más conjuntos es 0, o sea, debe dar igual a 0. Voy a ponerlo así como para hablar un lenguaje más sencillo, vean. Esa es la condición para que la intersección de dos conjuntos sea 0, o siempre me dé 0. Repito, la condición. Esa es como la regla que ustedes deben tener presente para que la intersección de dos o más conjuntos sea 0. Dice, la intersección entre dos o más conjuntos es 0 cuando no hay iguales. Entonces vean lo que van a hacer. Vayan a visualizar, a ver A y B. La intersección de los dos conjuntos es 0 cuando no hayan iguales. ¿Comprenden la regla? Dos conjuntos, sin haber sacado la probabilidad, ¿verdad? Así solo aplicamos la regla. La intersección entre dos conjuntos debe dar 0 cuando ¿qué? Cuando no hayan iguales. La pregunta es, ¿entre A y B hay iguales? No, profe. No. No. Entonces da 0. Sí. Sí. Verdadera. No deben haber iguales para que dé 0. Por lo tanto es verdadera. Si hubiera algo en común entre los dos conjuntos, entonces ya no puede dar 0. Puede dar cualquier cosa, pero nunca 0. Segunda proposición. No hemos hablado de puntos muestrales. E, que era desde el 3 hasta el 21, a eso se le llamaba espacio muestral. ¿Pero qué es un punto muestral? El punto muestral es cada uno de los elementos que le pertenece ya sea al espacio muestral o al evento.
Cada uno de los elementos se convierte en el espacio, en los puntos muestrales. Entonces dice, los puntos muestrales del evento A corresponden a 6, 10, 12, 18 y 20. Cierto. Es verdadero. Ambas son correctas. Recuerden que ustedes van a tener 3 opciones, pero son muy similares. Veamos la pregunta 8. Otra de lo mismo, porque la primera era que si la intersección entre A y B era 0. Y ya tenemos ahí la nota. La intersección no necesariamente entre A y B, entre dos conjuntos es la regla. Entre dos o más conjuntos da 0. ¿Cuándo qué? Cuando no se repiten. Cuando no se repiten. Entonces vayamos a ver quién es B y C, el comportamiento de B y C. Ahí los tienen, vean. Lo único que tienen que buscar es que si entre B y C no se repitan para que dé 0. No se repiten entre B y C. Si se repite el Si 13. se repiten, El entonces la 13. probabilidad de la intersección no me puede dar 0. Por lo tanto, esa primera proposición sería falsa, porque si hay repetidos. La única probabilidad para que dé 0, o sea, la única opción que tenemos para que nos dé 0 una probabilidad, es que no hayan repetidos. Pero si lo hay entre B y C, entonces nunca me va a dar 0. Puede darme cualquier otra cosa, pero nunca 0. Ahora vean aquí, ¿qué significa esto? No es que vayan a sacar la probabilidad de lo que diga esa fórmula. Acá arriba les había mencionado, por acá, esta, vean, cuándo se usaba la fórmula corta y cuándo se usaba la fórmula larga. Aquí dice que, bueno, yo le llamo fórmula corta porque tiene 3 partes. Así la van a diferenciar. 1, 2, 3. En cambio la otra tiene 4 partes. ¿Cuándo se usa la corta? Cuando son mutuamente excluyentes. ¿A qué se le llamaban mutuamente excluyentes? Cuando no hay iguales. ¿Y a qué se le llaman mutuamente no excluyentes? Cuando existen iguales entre ambos. Entonces, aquí dice que sí es verdadera esta fórmula, pero ustedes se estarán preguntando cómo nos vamos a dar cuenta que esa fórmula sea verdadera. La unión entre A y C es igual que la probabilidad de A más la probabilidad de C. Bueno, llamémosla así, bauticémosla de esta manera. Fórmula corta. ¿Cuándo debe usarse la corta? ¿Dónde se usa la corta? Vamos a llamarla así, corta. ¿Dónde debe usarse la fórmula corta? Recuerden que arriba se utilizaba Para la unión. para los que son mutuamente excluyentes, ¿verdad? ¿A qué se le llama mutuamente excluyentes? No hay nada en común. Ahí se usa la corta. ¿Cuándo debe usarse la más grande? La que tiene un paso, digamos, un elemento más, llamémoslo así. La que es menos la intersección entre A y B. Cuando no son excluyentes. Y cuando no son excluyentes es porque hay iguales. Los no excluyentes es porque hay iguales. Y los mutuamente excluyentes es porque no hay nada en común. O sea, no hay iguales. Esa es la regla que ustedes pueden hacerse. Entonces, no es necesario calcular la probabilidad, ¿verdad? Eso no es necesario. Simplemente se van a guiar por las fórmulas. ¿Cuándo debe usarse? Porque a ustedes lo que les pueden preguntar es cuándo se usa una y cuándo se usa la otra. O cuándo debe usarse una fórmula y cuándo debe usarse la otra. ¿En dónde se usa la corta? ¿En dónde se usa la larga? A esta le estamos llamando corta, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos corta? Porque no tiene menos la intersección. ¿Cuándo debe usarse la corta? Cuando no hay nada en común, o sea, cuando no hay iguales. Así de simple. Si no hay iguales, se usa la corta. Si hay iguales, se usa la larga. ¿Comprenden? Entonces vean, les voy a hacer la pregunta. ¿Es verdadera esa proposición? A unión No, C. profe, porque hay iguales. No es verdadera porque hay iguales. Así de fácil. Esta proposición es falsa porque hay iguales. ¿Cuándo debe usarse esta fórmula? Solo si no hay iguales. Pero hay iguales. Vean que hay iguales entre A y C.
El comportamiento ese, el 20, el 18, entonces no debe usarse la corta, debe usarse la que tiene un elemento más, o sea, la que es para eventos no excluyentes. Esta fórmula se utiliza para los eventos mutuamente excluyentes. ¿Cuáles eran los eventos mutuamente excluyentes? Cuando no hay nada en común. Pero esta fórmula no puede ser verdadera porque hay iguales y los iguales es para los no excluyentes. Por lo tanto, aquí ninguna es verdadera. No hay que sacar ningún resultado. Veamos esta otra. La intersección entre B y D. ¿Qué es lo que deben de tener claro ustedes? Para que una intersección de dos eventos sean de cero, que no se repitan. Cuando no hay iguales. Ajá, que no hayan iguales, que no se repitan. Entonces vayamos a ver entre B y D. Entre B y D no hay iguales, que no se repiten. Sí hay. Sí hay iguales, el Se 5. repiten. El 5 se repite, entonces no puede dar 0 la probabilidad. Una probabilidad para que la intersección de una probabilidad dé 0 no deben repetirse. Y aquí hay un elemento que se repite entre B y D, el 5. Por lo tanto, no me puede dar 0. Es falsa. La segunda proposición, el evento D está compuesto por 4 puntos muestrales. Vamos a ver, el evento D. 5, 10, 15, 20. Hay 4 puntos muestrales ahí. Sí, profe. Sí, hay 4 puntos muestrales. Cada elemento es un punto. Por lo tanto, esta sí es verdadera. Eso es aplicar las propiedades en ejercicios de probabilidad. ¿Qué les parece si ustedes hacen el 10, 11, 12? Pero al menos, ahí, no sé, aparte escriben bueno, primero tenemos que escribir el espacio muestral. Les voy a ayudar con el espacio muestral. O alguno se anima. ¿Cuál sería el espacio muestral de ese ejercicio? Porque ahí dice que en una caja se tienen 11 bolas numeradas con un número distinto mayor o igual a 3, pero menor o igual a 13. Entonces, el espacio muestral corresponde a todos los números que vayan desde 3 hasta 13, porque incluye el 3 y el 13. Dice mayores o iguales a 13 o menores o iguales, mayor o igual a 3 o menores o iguales a 13. Entonces va desde el 3 mayor a 3, 4, 5, 6 hasta el 13 o igual a 3 el 3. Eso que acaba de escribir ahí se llama o se convierte en el espacio muestral. Pero ahora tenemos los que son los eventos. El evento A dice que es extraer una bola al azar cuyo número impreso sea par. Entonces escriben aquí los pares de este espacio, o sea, el 4, el 6, el 8, 10, 12. Ahora vean, el evento E dice que es extraer al azar un número cuyo esté impreso un impar. Impares 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Y por último, dice que el evento C es extraer una bola al azar cuyo número impreso sea divisible por el 3. O sea, de 3 en 3. 3, 6, 9 y 12. Ok, traten de hacer la pregunta 10 y 11, que son las que son divisibles ahí que son visibles con la información. Ya las revisamos, traten de hacerlas. Ahí lo diferente es la primera proposición, que no hemos hecho ninguna similar a esa. Les voy a ayudar con la nota de la 1, porque anteriormente era intersección, ahora es unión. Vean la número 1. La unión de dos. Recuerden que la primera nota era la intersección de dos conjuntos. Daba 0 si no habían iguales. O no habían nada en común. Esa era la nota para que una intersección diera 0.
pero en este caso es la unión de uno. Aquí habla de dos conjuntos, pero hablemos de dos o más, porque puede ser más también. Dos elementos o más conjuntos dan 1. La unión de dos o más conjuntos dan 1. Si entre esos conjuntos reúnen todos los elementos del espacio muestral. Esa es la condición para que dos o más conjuntos den como resultado 1. Con unión, ¿verdad? Unión. La unión de dos o más conjuntos da 1 si entre esos elementos o esos eventos o esos conjuntos reúnen todos los elementos del espacio muestral. ¿Entienden la nota? Entonces, ¿qué sería esa, verdadera o falsa? Ok, analicemos. Entre A y B, ustedes unan A y B. Y entre A y B reúnen todos los elementos del espacio muestral. Sí. Sí, claro, porque entre pares e impares hacen todo el conjunto. A era par, B era impar. A más B hace todo el espacio muestral, sí. Por lo tanto, la primera es verdadera. La unión, vean que no estamos calculando nada. Es a puras reglas. La unión de dos conjuntos da 1 cuando ¿qué? Cuando esos dos conjuntos reúnan todos los elementos del espacio muestral. O sea, todos los valores que van desde 3 a 13. Verdadera. La segunda. ¿Cuál fórmula es esa? La segunda. Excluyente. La que es no, o sea, la que se utiliza para no excluyentes. ¿Y que eran no excluyentes? Que tenían en común. Entonces ustedes la pregunta que tienen que hacerse es, bueno, ¿esa fórmula es verdadera? Si está hablando de A y B. Esa fórmula debe utilizarse, o sea, es verdadera cuando entre A y B hayan elementos en común. ¿Será cierto que entre A y B hay elementos en común? No hay. No. No hay elementos en común, por lo tanto no puedo utilizar esa fórmula. Vean que es un poquito más larga. Entonces la larga, llamémosla así, se utiliza, esa es la regla para la fórmula larga. Solo se va a utilizar para eventos no excluyentes. Y los eventos excluyentes son aquellos que tienen algo en común. Pero entre A y B no son excluyentes, son mutuamente excluyentes, porque no tienen nada en común. Por lo tanto, no puedo utilizar la fórmula de no excluyentes. Solo la 1. Bueno, ahora sí, traten de hacer ustedes la 11. ¿Cómo les quedó la 11? Ninguna. Dice, primera proposición, intersección de A y C es 0. Bueno, para que A y C sea 0, no deben de tener nada en común. A y C tienen en común el 6 y el 12. Por lo tanto, no puede darme 0. Falso. La única manera que la intersección de dos conjuntos dé 0 es que no hayan nada en común o no tengan nada en común. El evento B unión C tiene 6 puntos muestrales. Bueno, B unión C es escribir todos los elementos de B y C en uno solo. 3 se repite, se escribe solo una vez. Sigue 5 solo de B. Sigue 6 solo de C. Sigue 7 solo de B. Sigue 9 de ambos. Y luego tenemos al 11, al 12 y al 13. Eso sería la unión entre B y C. Pero ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos muestrales. No 6. Por lo tanto, la segunda es falsa. Y para responder ahí la 12 dice que si la intersección entre B y C es 0. Bueno, para que entre B y C sea 0, no tienen que haber nada en común. Y se habían en común, que era el 3, el 9, 3 y 9 nada más. B y C. Por lo tanto, no me puede dar 0. Es falsa. Y nos dice que si el complemento de B tiene 7 puntos muestrales. El complemento de B, veámoslo aquí, el complemento de B eran los impares. ¿Cuál sería el complemento de B? En resumen, si B es impares, ¿cuál sería el complemento? Los pares. Los pares. Entonces, complemento de B son los pares.
Y en los pares existen 5 elementos nada más. 5 puntos. No 7. Por lo tanto, la segunda también es falsa. Bueno, vamos a quedar ahí porque ustedes tienen que ir a dormir y para levantarse para mañana al colegio, ¿verdad? Entonces quedemos ahí. Lo que queda es muy similar. Lo único que me está quedando es calcular probabilidades con conjuntos. Pero vamos a ver si los retomamos ya en ejercicios de exámenes. Ojalá ustedes traten de terminar el folleto si pudieran entre semanas, si ya no están en exámenes. Bueno, yo creo que nadie ya está en exámenes. O no sé si ya empezaron exámenes también. Puede ser que sí ya empezaron algunos exámenes, dependiendo cada colegio. Y traten de terminarlos. Si no, yo aclaro las dudas del folleto en la siguiente clase. Y recordemos que ustedes la otra semana van a tener un examen de 2 horas. Mientras yo trabajo con el grupo de los técnicos. Y ya se conectarían, la otra semana empezamos a las 6. Y se conectarían entonces a las 8. Para dedicar 1 hora a empezar a resolver ya exámenes. Entonces, buenas noches y que descansen. Dime. Quería saber si se podía, porque es que